Hoy tenemos oportunidad de comenzar un nuevo trimestre con la Cátedra Libre de Cine Venezolano. Este espacio que desde la Escuela de Medios de Producción Audiovisual, la IMPA, se realiza con, yo diría, un doble propósito. Siempre ha sido como parte de los objetivos que nos propusimos, porque uno de ellos es, si ustedes están estudiando audiovisual, es indispensable que puedan tener referencias de lo que es el propio imaginario audiovisual, quizás así lo pudiéramos decir de una manera amplia, venezolano, pero que sin duda creo que esa manifestación como más, quizás pudiéramos decir, depurada o consistente a nivel de lenguaje justamente audiovisual, es el cine. Ya eso puede ser reiterativo quizás para algunos de ustedes, pero eso, yo por lo menos concibo el cine es justamente más como lenguaje, ¿no? Como estilo, quizás incluso. Fíjense que ahora en postproducción con un filtro uno habla, ¿no?, del look cinematográfico, y definitivamente, también con las transformaciones de tanto tecnología de captura, registro, como de consumo y transformaciones en las que eso ya de pronto no estamos viendo cine nada más en una sala y con una proyección de película en un material fílmico, en celuloide y demás, sino que también muchas veces estamos viendo cine y hay hasta memes que se burlan con el asunto diciendo es cine, cosas que son series de televisión, ¿no? Que son incluso a veces uno diría telenovelas por más bien las tramas y ese tipo de cosas. Son un montón de formatos y de cosas distintas, pero que yo creo que siguen de alguna manera trayéndose a lo que uno entiende como séptimo arte a veces, ¿no? Que también ese otro aspecto que quizás se cuida mucho justamente cuando se habla de cine. Nosotros en la cátedra por eso perseguimos que los estudiantes de la EMPA tengan siempre posibilidades de ver cine venezolano, que además a veces es difícil, ¿no?, encontrar las películas como industria o como sector en nuestro país. Seguimos teniendo quizás carencia justamente en el que exista una plataforma que reúna nuestro cine, por ejemplo, pero además hay una realidad también de que la propia exhibición en salas de cine a veces puede resultar costosa, o nos enteramos tarde de la película y no llegamos justamente en esas semanas en las que estaba exhibiéndose, y además, por supuesto, después hay una realidad de que en ese ciclo comercial de consumo se agota a veces demasiado rápido, y las películas viven y sobreviven mucho más allá de justamente ese tiempo. Entonces también la idea es que en la cátedra combinemos un poco a veces cosas contemporáneas con eso que llamamos clásicos, o no necesariamente referencias. Puede ser de pronto eso que a veces se llama cine de culto, por ejemplo, ¿no? Por ahí ha habido ya una cierta tendencia reciente en el cine venezolano que está presentando más bien películas de género, por ejemplo. Entonces hay algo de terror, hay algo de ciencia ficción. Resulta que sí hay algunos antecedentes, no necesariamente de largometraje, pero justamente de otros formatos. Y esa es otra de las aclaratorias que suelo hacer siempre. Nosotros hablamos de forma genérica de películas y nada más entendemos como películas los largometrajes de ficción. Pero resulta que no, películas son también los cortometrajes, por supuesto, que de hecho es a lo que le dedicamos justamente la sesión de hoy. También son los documentales. No funciona esa afirmación genérica de decir, no, es que no es una película, es un documental, ¿no? Resulta que también hay los documentales también son películas, ¿no? Creo que es una excelente ocasión la que vamos a tener a continuación, porque nos acompaña acá el director del Festival de Cortos Estudiantiles, que se está haciendo para este año en una tercera edición. Es una cita, un evento cinematográfico que se hace no en la capital justamente, sino en Margarita, y justamente, o más precisamente, en Juan Griego, ni siquiera digamos en
no sé, la Asunción, que es la capital de Margarita, de Nueva Esparta, o de pronto, qué sé yo, en los lugares más, no sé, comerciales y turísticos de explotación, que suelen ser, que sí, Pampatar, ¿no? Sino que Juan Griego, que tiene una realidad particular, pues está de alguna manera también reuniendo incentivo a la realización, a la formación audiovisual desde todos los ámbitos, porque a diferencia quizás de otros festivales que se están haciendo en el país, quizás además también bastante jóvenes como no está dedicado solo a lo universitario. De hecho, en algún momento entonces por ahí lo universitario también ha incluido las escuelas como la EMPA, los talleres permanentes de formación, otro tipo de experiencias, sino que se da desde todos los ámbitos, incluso a nivel de básica, de secundaria. El festival además, digamos eso, a pesar de su juventud, dicho de una manera, también ha incluido ya justamente homenajes. Esa primera edición tuvo a Diego Risco primero, como homenajeado. Diego Risco, el director de la película que sí hace unos pocos años se dedicó justamente a Reverón, valga decir. Luego, en otra ocasión, se le dedicó a Margot Benacerraf ese homenaje. Pero además eso, es un festival que ha tenido el cuidado de tener jurados calificados para otorgar los premios, que también contempla espacios formativos dentro del festival, y que eso ha ido evolucionando, ha ido creciendo esa convocatoria que hacen cada año, y que justamente ahorita está abierta. O sea, los que quieran participar pueden hacerlo allí. Lo dirige Regulo Briceño, quien es el invitado que nos acompaña el día de hoy, y que le voy a pedir que se venga acá a acompañarnos, porque ¿cuál es la idea? Que antes de ver los cortometrajes también podamos hablar un poco de quién es él, cuál es su trayectoria, e incluso de por qué terminas decidiendo montarte en ese barco de hacer un festival, que es algo que puede parecer sencillo, pero que de verdad tiene bastantes retos. Gracias, Regulo, por acompañarnos acá hoy. Y bueno, es así como decir que hoy eres como un margariteño, pero que realmente eres trujillano de origen, ¿no? Y que has pasado por experiencias, más bien de la televisión en Mérida, siendo fundador de una de esas señales, y también justamente luego en Nueva Esparta y en tantísimas otras cosas, y como fotógrafo primero, ¿no? Y documentalista y director de fotografía de otros tantos trabajos, así que creo que es alguien a quien sacarle el jugo, como quien dice. Buenos días. Bueno, sí, mi nombre es Regulo Briceño, vengo de la televisión, fui fundador de lo que es la televisión regional, un primer canal que nació en Mérida. Bueno, no fue el primer canal regional nació en Loconó, pero con señal abierta, fue Televisor Andina en Mérida. También conocido y sigue hoy en día al aire. Sí, sigue todavía. Después, trabajé también con niños cantores, pero trabajando en Mérida tuve la oportunidad también de estar con los CISO, que son actores de cine, gente de cine. Ahí fue el comienzo de lo que fue Freddy Ciso, Miguel Ciso. Es una familia que ha tenido como varios. Se grabó, no recuerdo la película. No se preocupe, eso puede pasar. Sí. Bueno, y a mí cada rato, lo que pasa es que soy muy mala memoria para los nombres y eso, pero está. Bueno, vengo de eso, hace 11 años que me dediqué más a lo que es los festivales. Estoy trabajando con el Festival Elco. Entre largos y cortos de Oriente. Largos y cortos de Oriente, el nombre completo. También, sí. Y bueno, mayormente trabajo más con documentales. Mis trabajos fuertes han sido documentales de ficción, varios, pero trabajando como director de fotografía. Recuérdenos los títulos de algunos de esos documentales, las temáticas que se tratan. Varaos,
Sí, porque también hay algo, muchas veces los documentales eso, ¿no? Hay toda una gran variedad. Sí. Se pueden hacer desde lo muy personal, hay incluso documentales que son especies de diarios, por ejemplo, Sí. Hasta quizás otros extremos que son los documentales científicos, que Sí. ahí también tienes una experiencia que yo creo que es bien interesante, valiosa, porque En la Tortuga, sí, en la Tortuga estuvimos trabajando 4 años con científicos de distintas ramas de biólogos de la Universidad de Oriente, trabajando lo que es, ¿cómo se llama? Las tortugas, las aves. ese aspecto algas, biológico, sí, ¿no? sobre todas esas cuestiones. pero también Es un incluso lo seguimiento. arqueológico, ¿no? Sí. Entonces se trabajó 4 años. De ahí tengo bastantes documentales de eso. Está Boca de Pozo, que es un pueblo de Margarita, de la zona de la península de Macanao, entre otros. Claro, bueno, son unas cuantas décadas de experiencia. Estábamos comentando de que yo vengo desde que se editaba con RM, Matic y todo, que de repente ninguno de ustedes sabe qué es eso, ¿no? Sí. Y aún así digo, hoy en día, pues entonces justamente nunca te has quedado pegado, como se dice coloquial o informalmente, sino que bueno, has seguido por supuesto evolucionando con las mismas herramientas, ¿no? Sí, y formando gente. Nosotros en Margarita trabajo con un colegio y aparte con talleres también sobre dictar cine, más que todo técnico de cine, directores, camarógrafos, iluminación, y esto, porque creo que eso es súper importante en lo que es el cine, porque hablábamos, nosotros podemos ser directores, pero como cultura general deberíamos saber de lo que es hacer cámara, los encuadres, iluminación, sonido, todo eso para que como cultura general pues, Los elementos escenográficos, la dirección de arte. Viceversa. Un técnico también tiene que tener ese conocimiento. Sí, a fin de cuentas también eres como una especie de andino que como que le gustan las islas, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo en sí soy merideño porque en Trujillo nací, pero a los 2 meses en Mérida y toda la vida he estado en Mérida. Esto viene de un problema familiar, que me fui de Mérida, me divorcié. Entonces me fui de Mérida, me fui a otra parte y llegué a Margarita. Bueno, ahí me quedé. Tengo 37 años trabajando en Margarita. Estudié en la Escuela Nacional de Ciencia y Arte del Cine y la Televisión. Mis maestros fueron Rafael Quiroga, Santos Palacio, bueno, gente que hace muchos años No, y bueno, hay gente que ha hecho mucha televisión, sí, mucho cine también. Sergio Sierra en documentales, que si buscan Sergio Sierra, para mí ha sido uno de los mejores documentalistas que ha tenido en eso. Además que el documental tiene la particularidad de que a veces es justamente una obra en sí misma, ¿no? Eso, de pronto mediometraje, 40 y tantos minutos, qué sé yo, porque muchas veces tienen salida justamente por televisión, pero a veces son largometrajes y muchas veces son seriados, ¿cierto? Sí. Que creo que eso también es interesante. Yo siempre hago como la salvedad desde la Cátedra Libre de Cine Venezolano, que tengo conciencia obviamente de que muchos de quienes están en la EMPA, de pronto, bueno, el cine no es algo que se les presente como opción o como punto de partida, sino que, bueno, la realidad audiovisual es justamente esta variedad de formatos, ¿no? y de ventanas de exhibición, etcétera. Es que hablabas del documental, es que el cine comenzó como documental. Después del documental es que viene lo que es ficción, eso es otra cosa. Sí, además más bien cuando el cine trata de contar, narrar un poco viendo la ficción, toma es del teatro. Y todos los movimientos después posteriores lo que tratan es como de
deslastrar de ese cine las formas que sean como tan cuadradas del teatro, ¿no? Las puestas en escena, qué sé yo y tal. Pero efectivamente el cine comienza siendo documental, comienza retratando y llevando realidades que son ajenas y distantes a las personas que se encontraban con eso, ¿no? De hecho, valga, yo no voy a perder oportunidad nunca de lanzar este facto, que es el asunto de que si bien se celebra en Venezuela el 28 de enero, refiriéndose a 1897, como el momento en el que se registran unas primeras películas venezolanas, realmente en ese momento no hay certeza, ni todos los hallazgos históricos luego han dicho, es más bien que Manuel Trujillo Durán, quien sí definitivamente es un pionero del cine en Venezuela, no tenía un aparato con el cual podía hacer registro de tomas o vistas cinematográficas, sino que fue más bien justamente exhibidor, y que lo más probable, eso por supuesto es especulativo, es que esos muchachos bañándose en el lago de Maracaibo y ese célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa, que eran los títulos de las películas que hasta algún momento se entendían que eran venezolanas, hayan sido más bien una forma de atraer al público a ver películas que cuando veíamos a esa gente allí no sabíamos en qué lago estaban, podía ser cualquier otro, o ese odontólogo, que es obviamente un término moderno, que estaba sacándole las muelas a alguien, pues bueno, estaba en un lugar que no necesariamente era el Gran Hotel Europa, que sí era una edificación y un lugar que existía en la Maracaibo entonces. Pero ese es por supuesto el día que siempre nos reúne para celebrar el cine nacional. Sí, también se hablaba de que después, porque fue un año después que los hermanos Lumière abrieron las salas en Francia. Entonces se hablaba de que estaban vendiendo justamente eso, sus películas. Eso, y que alguien llegó y lo vendió así. Sí. Valga decir en todo caso que el 11 de julio de 1896, efectivamente por registros, por investigaciones, ya habían exhibiciones de películas en Venezuela. Entonces, eso que se hizo allá, si no eran películas venezolanas, el hito de pronto incluso lo podemos retroceder unos cuantos meses antes, y ya cuando sea 11 de julio de este 2026, el cine estará cumpliendo 130 años en Venezuela. Pero bueno, de esa tela habrá mucho que cortar y tendremos oportunidades. Lo que sí nos reúne hoy quizás es que veamos no las realizaciones de entonces, sino qué es lo que están haciendo los estudiantes hoy en día. Es que eso es lo bonito, o sea, ahora es que hay cine venezolano. Exactamente. Para tiempo, porque hice un pequeño recorrido y vi las salas llenas y me alegró muchísimo. Me alegró, y yo por lo menos en Margarita también, el trabajo que estamos haciendo del Festival de Cortos Estudiantiles es ese, y ha ido creciendo. Él comenzó haciéndole un homenaje a Diego Rísquez. Diego Rísquez es margariteño y es de Juan Griego, ¿entiendes? Entonces comenzamos a hacer una muestra de cortos, y es homenaje a él, y eso nos fue creciendo solo, porque les cuento que yo dije, bueno, en un día 15, que nos lleguen 15 cortos, está bien. Y abrimos la convocatoria y nos llegaron 45. Entonces tuvimos que llevarlo a 2 días. Entonces ahí fue cuando pensamos, bueno, pero entonces vamos a hacer un festival. Hicimos el primer festival de cortos estudiantiles, igual, llevamos 2 días, lo llevamos a 2 días y a ver cuántos llegan, porque es que no teníamos, nos llegaron 100 y pico. Fueron 90 y tantos que se proyectaron. Entonces, en ese caso nosotros, como tenemos salones de primaria, de secundaria y universitarios, categorías, dijimos también, bueno, vamos a ver cómo funciona. Sorpresa, por lo menos de primaria. Nos llegaron, creo que fueron 18 cortos, que es muchísimo. De secundaria, 20 y tantos, y universitario, bueno, chéverísimo. Entonces, eso fue el segundo. El tercero, que es el de ahora, nos llevamos otra sorpresa, porque lo abrimos hasta ahorita. El festival cierra
el último de junio. Y hasta ahorita llevamos La convocatoria. la convocatoria. Hasta ahorita, cuando me vine, habían 67 cortos universitarios. Son bastantes. Pero aparte, nos llegaron cortos sin tenerlo previsto. Nos han llegado cortos de Argentina, de España, Colombia, de Cuba y de Guayaquil. De eso también. Entonces fíjate que termina siendo también una oportunidad justamente de unir vías de comunicación. Claro. Entonces el festival ha ido creciendo y eso es lo bonito, porque ese es el semillero para las universidades, para ustedes. Y es una manera de hacer crecer, pues, de mantener el cine venezolano. Bueno, coméntanos de eso, de qué colegio y demás. Sí, porque en inglés, ¿no? Estos colegios son colegios privados, por eso lo ven en inglés. Ellos trabajan mucho lo que es inglés y francés, haciendo cortos para fin de su cátedra, de su cuestión. Pero fíjese que son buenos, o sea, trabajan bien. Porque no son estudiantes de cine. Sí, no son estudiantes de cine, son estudiantes normales de un colegio. Por eso, bueno, yo los invito a que comiencen a soñar, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una película? Una idea, un sueño. Y eso lo tenemos, una historia. Y las historias están en todas partes. Y lo que hay es que saberla, buscar y lo que les guste. Por lo menos hoy es una historia. Si quisieran hacer un cortometraje de esto, tranquilamente lo pueden hacer. Y además, eso, también los que vimos hoy, por ejemplo, son todos cortometrajes de ficción. Pero por supuesto que también hay documentales e incluso hay algunas categorías en el festival que se dirigen a temáticas particulares, ¿cierto? Sí. Bueno, tenemos varios, ficción, documental, históricos, porque en Margarita en sí es muy histórico. O sea, hay mucha historia y llevamos una categoría a eso. Mayormente son los que hacen los de primaria, ese tipo de cortos. Nació otro festival allá que se dedica solamente a la identidad. A mí me pareció buenísimo. Entre más festivales hay muchísimo mejor. Yo soy identidad, ¿cómo es que se llama? Yo soy identidad. Yo soy identidad, sí. Que justamente eso. Además tiene como bases bien específicas para que ese aspecto histórico que tratan sea bien respetado, ¿no? Yo envié un documental, casualmente, y me gané. Okay. 3 premios. ¿Cómo se llama ese trabajo? Boca de Pozo. Boca de Pozo, correcto. Bueno, eso es una de las aclaratorias, fíjense, tal cual. Evidentemente es un corto que se hizo en inglés como parte de práctica de ese colegio, etcétera. Pero además no deja de ser incluso anecdótico, me parece a mí, que por ejemplo ahorita hay una película venezolana que vio la luz o se distribuye, ya estamos hablando obviamente de ligas profesionales y con fines comerciales y todo lo demás, que es una coproducción entre Venezuela, Estados Unidos y Colombia, que es donde de hecho se rodó y son las nacionalidades de los principales protagonistas, del mismo director de La Hora Cero. Así que si por ejemplo ven por ahí El Silbón, no se confundan con una que también salió hace años y que era El Silbón Orígenes. Curiosamente, y bueno, puede ser más bien como chiste, tenemos eso, ¿no? Tenemos un Francisco de Miranda y tenemos un Miranda Regresa, o sea, como que ha dado posibilidades tanto de personajes y por supuesto históricos y reales, como para leyendas y como recreaciones de distintos tipos. Una, por cierto, la que decía del Silbón Orígenes, que es de Gilbert Bermúdez, se realizó desde los Andes, ¿no? Y siendo como más bien una especie de leyenda llanera. Y esta otra se hace
con un director que en algún momento más bien migró y desarrolló carrera en Los Ángeles, hizo series y todo lo demás. Y fíjense, ya con una cosa como intercultural, internacional. Entonces, bueno, es interesante también esas cosas, ¿no? A veces, de pronto, un cortico así, también por ser hablado en otro idioma, llega a otros lugares, ¿no? Eso son, bueno, posibilidades. Y curioso también me parece, fíjense que dentro de la muestra termina habiendo un cortometraje que también está hablado en otro idioma, si nos ponemos a ver, ¿no? En una lengua de señas que termina siendo también necesario que subtitulemos para que nosotros entendamos bien toda la cosa, ¿no? Entonces es como buena los contrastes que se presentan ahí. Además de eso, estos son todos de 2024 peculiarmente porque era la segunda edición del festival, y bueno, es de alguna manera también un poco natural que su propio ámbito en principio fueran los primeros convocados, ¿no? Entonces, como que el núcleo de Nueva Esparta de UNEARTE también está ahí muy bien representado, por supuesto. Sí. Ya los otros 3 cortometrajes después del primero efectivamente sí son nivel universitario, que en este caso es donde por ejemplo entró también la EMPA en el año pasado, ¿no? Sí, se ganó todos los premios. Hubo varios premios justamente que se ganó ese cortometraje. Yo por ejemplo me voy yendo quizás justamente por eso, la propia definición del cortometraje no está necesariamente estrictamente estandarizada la duración, ¿no? Dependiendo de los festivales, a veces, por ejemplo, solo tienen clasificaciones de cortometrajes y largometrajes. Entonces, bueno, un corto puede llegar a durar hasta 40 minutos. Pero quizás lo más común es justamente que el cortometraje sea seguido, digamos, en términos de tiempo, más bien por los medios metrajes y luego los largometrajes. Entonces, si son esas 3 categorías, los rangos son distintos, ¿no? Entonces ya el mediometraje creo que suele ser eso, más bien sobre la media hora, hasta los 70 minutos creo que es más o menos el estándar, porque bueno, ya entonces sí se trata de un largo y son más bien exigencias siempre hasta 30 cortos, después medio y largo, pues. Muchas veces son exigencias como de las propias posibilidades de programación que tienen los festivales o las ventanas de exhibición, ¿no? O sea, antes de hecho estábamos mucho más acostumbrados a que el estándar del largometraje fuesen los 90 minutos, hora y media, y ahora prácticamente uno no encuentra una película que no sea de menos de 2 horas. Van mutando también a veces justamente por necesidades hasta comerciales, pues, ¿no? En ese sentido. Para el corto yo les digo que actualmente casi no deberían pasar casi nunca ni de 12 minutos. Que incluso si vamos a esas previsiones de la Ley de Cinematografía Nacional que existen, hay la posibilidad, incluso la obligatoriedad, vamos a ponerlo entre comillas, por supuesto, de que en las salas comerciales se exhiban cortometrajes antes de los largos. Pero entonces una de las variables suele ser justamente esa, el tiempo. Porque bueno, tal cual, la exhibición comercial es un negocio, los circuitos, y bueno, ellos no van a dejar de pasar comerciales por pasar tu corto, ¿no? Entre comillas. O no puede ser más larga que la película. Exacto, no, obviamente. Eso tiene que compasar en toda la programación de un día el que yo pueda hacer ese rompecabezas de distintos materiales. Si se fijan justamente, entonces luego más bien los universitarios fueron alrededor de 7-8 minutos que... Sí, ese es el tiempo, creo. Luego uno pudiera decir justamente, bueno, más bien como las influencias o los estilos, ¿no? Y demás, que bueno, son distintos. Ahí hay unos ejercicios que me parece que son espectaculares en términos de contar prácticamente solo con imágenes. Hay un asunto del tratamiento del sonido, no nada más justamente que sea la imagen la que cuenta, sino lo que está fuera de campo, o el asunto de la perspectiva de lo que estamos viendo, desde qué personaje lo estamos, entre comillas, sintiendo, ¿no? Incluso en el asunto coreográfico, por ejemplo, de algunas peleas o no sé qué y tal, también había como una transición y un diseño sonoro distinto
mientras se desarrollaba, como para pasar esas transiciones. Eso está bien interesante. Para mí, los cortometrajes que me gustan son los que no tienen diálogo, porque la imagen habla y todo el mundo lo entiende. Hay un corto bellísimo de Diana Gautier, Paula, ¿cómo es? Bueno, pero que es bellísimo, no tiene diálogo, pero es un mensaje que te da impresionante. Diana Gautier fue, bueno, estudiante, creo que ella pasó por la ULA, ¿no? Por la Escuela de Medios Audiovisual en Mérida, pero por ejemplo ella es la montadora o editora de un largometraje documental que se estrenó el año pasado, que se llama Cueca Memoria Ancestral. Entonces también obviamente se va viendo toda esa evolución, ¿no? Ella fue también la editora y la montadora del documental Los Guaraos. Ajá, exacto. Sí. Bueno, y eso, mira, valga la acotación. ¿Sabes que cuando hagan un trabajo, sea documental o películas, ficción, búsquense los mejores? O sea, nunca hagan un trabajo solo. Nunca, porque lo hablábamos temprano. Un profesor me decía, mira, si tú haces una película solo, está dirigida a la gente que piensa como tú. O sea, si el espectro te busca los mejores, eso va mucho más a más gente. ¿Entiendes? Eso y yo lo comprobé con el documental Los Guaraos. Aunque es un documental un poco institucional, yo me busqué lo mejor. Estaba Diana Gautier, estaba Lino tocando en el sonido. El guión César ¿Cortés será? No. Buscate que en las cabezas, digamos, de cada área. Y era Luzcategui y estaba en la fotografía también. Ese documental creo que es uno de los mejores documentales que he hecho, pero o sea, justamente por eso, porque te hiciste con un equipo de gente que, claro, y el consejo es ese, ¿no? Además, un poco es también trabajo de dejar el ego a un lado, que es como fundamental en estas cosas, y entender también que el cine como arte, como mensaje, es justamente colectivo, no nada más en el sentido además de la realización, que es justamente el que estamos diciendo, sino la conciencia sobre eso que señalaba, que bueno, tú puedes tener un público objetivo, ¿no? Quizás para hablar en términos de marketing y demás, pero también tienes que tener la posibilidad de llegarle a cualquiera que no tenga ninguna referencia externa justamente de lo que está viendo, ¿no? En estos días lo hacían como ejercicio de creo que, no sé, la adaptación de alguna novela, por ejemplo, a película. Y bueno, alguien decía, bueno, pero es que como no has leído la novela, no entendiste bien la película. Evidentemente es un fallo de la película, ¿no? O sea, cada obra tiene que sostenerse en sí misma para contar lo que tenga que contar. Y además también, vale también decir, es distinto cuando vemos una película solos en la casa, en el televisor o en la laptop, o incluso obviamente en el celular, a cuando lo vemos en una sala de cine o en una experiencia como esta, que efectivamente también la estamos recibiendo de manera colectiva. Entonces yo al que oigo que se está riendo por ahí a un lado, o que está suspirando o lo que sea, también influye, por supuesto, en la manera en la que yo lo voy a estar percibiendo. Entonces creo que es algo interesante y particular también obviamente del cine, que es eso, es tanto colectivo en su forma de realización como en su forma de percepción o interpretación al final, ¿no? Y valga el llamado de no perder también de alguna manera la propia experiencia sala, que es algo que también es una oportunidad en un festival como el de cortos estudiantiles, sí, ¿no? Sí. Hay
Ya va. Bueno, habla del festival. Le vamos a hacer una invitación. Bueno, el Festival de Cortos Estudiantiles este año vamos a hacer un tipo campamento. ¿Entiendes? Vamos a hacer campamento. Por eso yo les hago una invitación a que los que van a participar vayan a Margarita, que nos visiten. Va a ser un campamento con profesores bien reconocidos en el ámbito cinematográfico, y vamos a tener retos, vamos a tener visitas guiadas donde se han realizado varias películas. Va a ser bien bonito, y creo que... ¿Está planteado para qué fechas el festival? Del 5 al 8 de agosto. Exacto. Y actualmente está abierta la convocatoria, ¿cierto? Hasta el último de junio. ¿Cuáles son los parámetros, las condiciones, digamos, de si algún estudiante, sea en cualquiera de las digamos, niveles, quisiera decir, bueno, yo tengo un corto, tengo un material que quiero enviar, ¿cómo se hace? Bueno, no, entran en Instagram, entran a la bio, ahí le aparece la planilla, todo lo que tiene que ver con el corto. ¿Y las limitaciones de tiempo actualmente son cómo? ¿Cuál es el tiempo, la duración máxima que tienen los trabajos? Hasta 30 minutos. Y no hay limitaciones de género, ¿no? No. Justamente, ficción. Yo recuerdo, yo tuve oportunidad de hacer una cobertura de la edición pasada del festival. Yo, como les dije, soy graduado como comunicador social, y mi práctica como periodista está especializado justamente en el área de cultura y particularmente de lo cinematográfico. Y me atrajo que el homenajeado de la edición pasada fue Franco Rubartelli, que es un director venezolano de origen italiano, que bueno, tiene una historia además él particularmente muy interesante, porque fue fotógrafo de moda en algún momento, y Vogue. sí, exacto, en revistas como Vogue, Verushka, que se llamaba, creo, una de sus como modelos a la que le dedicó. Exacto, fue su esposa. Hizo un primer largometraje rodado en Italia en aquel momento, justamente dedicado a esa figura, que no le resultó ir muy bien, y fueron, entre otras cosas, lo que los trajo a Venezuela. Aquí hizo muchísima publicidad, tuvo una carrera como muy prolífica en ese sentido, y también terminó, digamos, regalando, pudiéramos decir, algunos largometrajes de ficción a nuestra filmografía, que fueron bien interesantes. Uno de ellos, y no nombro el que justamente se pudo ver el año pasado, sino otro, Jaco, que era como un pequeño niño de origen indígena, digamos, de alguna etnia, con Flor Núñez, una contrafigura además muy conocida en su momento, pero que además venía a tratar de jugar con una, no sé si decirlo fórmula, pero con un esquema que justamente había sido muy exitoso en otro largometraje anterior que se llamó Simplicio. Y esa película está desarrollada justamente en Margarita, En Juan Griego. Y también tenía un pequeño niño protagonista que había, bueno, tenido una situación trágica familiar, vamos a decirlo así genéricamente, y que entabla amistad y cercanía con un viejo pescador justamente de allí, que es el que lleva el nombre de Simplicio. Y además de eso, la historia estaba inspirada por un personaje real de allí mismo, que conoció a este director cuando fue a filmar un comercial de un licor y una marca, una cosa. Una película que, como les digo, fue súper bien recibida en su momento, sobre todo además por el oriente del país, y que tiene la curiosidad de que había sido una de esos, ahorita quizás como por moda, tendencia o no sé qué, eso que llaman Lost Media, que es como, bueno, esto de estas películas, a veces eso, sabemos cosas y no las podemos ver en ningún lado, o las tenemos en calidades pésimas, ¿no? Entonces, un poco algo así sucedió con esta película, porque sus materiales originales de hecho se perdieron, o sea, los negativos, qué sé yo y tal, o no se conservaron copias de proyección positivos en buen estado,
había sí una forma de ver la película, pero era como lo que había quedado de un VHS o un Betacam, porque tan exitosa fue que en algún momento se transmitió también por televisión. Entonces, claro, alguien grabó, qué sé yo. Muchas veces así es que sucede. Y este festival lo homenajea. El Festival de Cine Venezolano, que iba a hacerse también en Margarita, lo tenía como homenajeado, y yo supongo que eso, entre otras cosas, incrementó un poco el esfuerzo por conseguir justamente buena copia de la película, y resulta que sí, creo que es un Betacam, un Matic, no sé cuál es. No, Betacam. Desde Bolívar Films, que es uno de los laboratorios más antiguos, fue quien hizo hicieron justamente la restauración de la película a partir de eso, de una buena copia en video, además ya usando tecnología más actual, hicieron restauración digital, qué sé yo, no, ampliado, y bueno, tuvo además, terminó teniendo el privilegio, creo yo, el festival, vamos a decirlo de esa manera. Totalmente. Y la próxima vez que venga se la puedo traer para que la proyecte. Bueno, fíjense, está hecho el compromiso aquí, que ha grabado, de que entonces podamos hacer una de las cátedras justamente con Simplicio. ¿Quién va a ser el homenajeado este año, valga decir? El homenajeado va a ser el maestro Ángel Hurtado. Cuéntanos un poco quién es. Sí, Ángel Hurtado, aparte de ser un excelente artista plástico, también hizo varias películas. Con Reverón también hizo Reverón, y eso tiene una trayectoria también en el cine bien importante. Tiene 101 años, no, 100 años. Nos acompaña hoy en día, o sea que es como José acompaña. Torres, uno de esos. Sí, bueno, todavía viaja a España, increíble. Rubartelli también tiene 88, creo que años también, son personas ya bastante mayores, pero siguen activos dentro de... Me dio curiosidad, fíjate, que eso, saber si cuando hicieron el homenaje a Margot Benacerraf ella seguía con vida. Sí, estaba en vida, y justo cuando íbamos a comenzar el festival murió. Cosas que suceden que bueno, por supuesto no se hizo aún más significativo en todo caso ese homenaje y reconocimiento. Les recuerdo eso, pronto se va a cumplir además un centenario del nacimiento de Margot Benacerraf, y bueno, vale muchísimo la pena, por supuesto, que se investigue y se conozca toda su obra. Además, fíjense en eso de, así como hay películas perdidas, hay películas que nunca llegaron a ser, ¿no? De hecho, eso es un comentario recurrente que yo creo que es bueno, quizás más en términos profesionales, pero esto que dice Guillermo del Toro de el estado natural de una película es que tenga todo en contra para que logre hacerse, ¿no? Palabras más, palabras menos, por supuesto lo estoy parafraseando. Pero, por ejemplo, en el caso de Margot Benacerraf, incluso ella llegó a tener un proyecto junto a Gabriel García Márquez, que fue también un personaje enamoradísimo del cine, fundador de la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, por ejemplo. Yo creo que esto va a sonar medio odioso, pero tuvo que morirse para que realmente alguien terminara haciendo una adaptación de 100 años de soledad, ¿no? Pero bueno, también uno de sus hijos, por ejemplo, terminó siendo director de fotografía, ¿no? Y es director también de películas ahora. Junto a Gabriel García Márquez, Margot Benacerraf estaba preparando una adaptación de La Cándida Heréndira, que es justamente uno de esos grandes cuentos e historias de él. También llegó a hacer y a rodar un documental de Pablo Picasso, a quien conoció, por supuesto, y lamentablemente era su amigo. Fue como un proyecto que él mismo le pidió y todo, pero bueno, tan le pidió que parece que fue quien se quedó con la copia de la película y no terminó exhibiéndose. Pero tienen que ver Araya. Araya es un documental espectacular. Y yo creo que pudieras, gracias por invitarme, decir, darte la palabra para que cierres, quizás con eso, una pequeña reflexión o invitación a cómo ves tú que debe hacer el cine venezolano el que estos estudiantes aporten. Bueno, como le dije,
súper contento de ver tanta gente haciendo cine, hacer cine venezolano. Invitarlos a ver cine. Esa es la mejor universidad. Ver películas. Cuando tengan un proyecto de, qué sé yo, de ficción, ve cortos, películas de ficción. Si tienen una película documental, vea documental, depende del tipo de documental que quiera, véalo. Hay ingeniería inversa. La ingeniería inversa, úsenla para sus proyectos. Para hacerlo no necesitas una cámara gigante. Haz trabajos poco a poco para ir alimentando. Yo siempre le digo a mis alumnos, ninguno no, pero la mayoría de directores no tienen equipo. Alquilan el equipo. Entonces, bueno, no lo vamos a alquilar, pero vamos a buscar el pana que tiene el mejor teléfono y se ponen a hacer el cine con teléfono. Ahora yo también digo, no es que se hace cine con el teléfono. El teléfono es lo que habla. Se hace cine con la cámara del teléfono. O sea, es una cámara. ¿Entiendes? O sea, bueno, hay tantas facilidades ahora, no como en el tiempo nuestro o mío, que era difícil. Una cámara de televisión pesaba 12 kilos y había que cargársela en el hombro, más un grabador. Ahora con un teléfono puede hacer 10.000 cosas, mejor que las cámaras de esos tiempos. Bueno, muchas gracias entonces, Regulus. No, gracias a ustedes, ¿verdad?, por invitarme. Chao a todos.